Listo. Bueno, vamos a empezar con esto de la insatisfacción y luego lo vamos a relacionar con lo de la gratitud, ¿no? Eh, es como un tema que da mucha telita donde cortar, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos haciendo como un ejercicio, digamos así, solo contemplándolo o pensándolo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes o cuál es su necesidad de satisfacción o la necesidad de abundancia? Esto que ustedes dicen, este... si logro esto, ya voy a tener esa estabilidad, ¿no? O sea, solo piensen qué será. Voy a darles algunas ideas, ¿no? Por lo regular, este tipo de situaciones se enfoca mucho, puede ser la parte del dinero, ¿no? La abundancia que la relacionamos con dinero, ¿no? Ya si tengo esto, si logro esto, si pago mis deudas, si consigo un buen empleo, ¿no? O la idea del éxito, que también está relacionada bastante con el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestra idea o nuestra necesidad de éxito, de satisfacción, de abundancia, ¿no? Tenemos entonces dinero. También podría ser la pareja, ¿no? Podría ser la familia, ¿vale? Puede estar relacionado con la salud, ¿no? Eh, o sea, la salud, de hecho, ¿no? Es la que puede mermar más todo, ¿no? Es lo que dicen que cuando no hay salud, todos los demás problemas dejan de ser problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también la parte de la salud merma nuestra plenitud? Y diríamos, pues es lógico, si me siento mal, no voy a estar brincando de alegría, ¿no? Pero ¿cómo podemos encontrar esa paz, esa compasión, ¿no? En cada uno de nosotros si no tenemos salud, ¿no? Por ejemplo, entramos en un modo de supervivencia, ¿no? Y deja de haber un poco de conciencia, ¿no? En algún punto, aunque la verdad hay gente que si logra salir adelante de situaciones complicadas de salud, ¿no? Por lo regular la hace de esta manera, ¿no? Con conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que me parece más importantes. La espiritualidad, ¿no? Nuestra necesidad de plenitud enfocada en la espiritualidad. Ahora hay tantas formas de espiritualidad, ¿no? Se está abriendo, ya no nada más son como religiones, ¿no? Antes era cristianismo, catolicismo, pues de repente budismo, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Cómo se llaman estos? Los árabes, ¿no? Musulmanes. Y así, habían como cinco, ¿no? Que son como las importantes. De repente ahora hay más formas de llegar a la verdad, digamos, ¿no? O formas de generar conciencia. Y de repente en este camino de la espiritualidad también hay un punto donde queremos ser más, ¿no? Queremos ser los más sabios, ¿no? Los más, conscientes, los más, todo lo que sea, ¿no? Eh, y ahí también podemos acumular frustración. Cuando en nuestra vida, por más que meditamos, por más que hacemos, por más que le intentamos, ¿no? No podemos sentir esa plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué quiero ser, no? Quiero ser el Buda, ¿no? Quiero ser ahí esto cuando de repente nos presentan todos los Bumis o los Vivavapat, de repente vamos, que son niveles de conciencia, ¿no? De repente ya que los empezamos a conocer, es como, ya debo de estar en este, o que me diga el maestro en cuál estoy, ¿no? Siempre como buscar que sea,
pues de alguna manera una competencia, ¿no? Y tal vez no con los demás, una competencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces, realmente poner una atención ahí si está viendo esa conciencia ahí, ¿no? Si realmente está viendo esa conciencia o solo estamos persiguiendo algo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra necesidad de abundancia podría ser? La física, ¿no? La física. El ser más guapo, el ser más, tener un cuerpo más fit, ¿no? O más lindo, ¿no? El ser reconocido por ese tipo de aspecto, ¿vale? Entonces, si no, bueno, igual ahorita pueden ir pensando en más cosas, ¿no? Pero al final este deseo, esta necesidad eh, de abundancia, de satisfacción, siempre va relacionado con el ser más, ser más, ser más, ¿vale? Y a veces no nos damos cuenta porque a veces es muy, muy sutil, ¿no? Pero ese ser más nos mantiene lejos del momento presente, ¿vale? Entonces, eso es lo principal, mantenernos en eso, ¿no? En el momento presente, ¿vale? Em, entonces, bueno, ¿qué te impide la satisfacción en la vida, no? ¿Qué tanto añoramos? ¿Qué tanto necesitamos, no? El ser humano, pues, siempre necesita, o sea, siempre estamos en un punto de necesidades, ¿no? El ser humano siempre está, de hecho, en la práctica de Kama Chakra, ¿no? Donde se hace como el estudio de los deseos, no sé si alguien ya lo ha llevado, pero nos habla de esto, ¿no? De que el ser humano es, no sé si 90 o 99%, algo así, pero de 90 no baja, deseo, ¿no? Todo el tiempo somos deseo. O sea, es parte de la dualidad que presentamos pues al estar vivos, ¿no? Está la parte de la conciencia y la parte de deseo. Entonces, constantemente siempre vamos a estar deseando algo, ¿no? Entonces, también es importante esta parte de no ser tan duros con nosotros mismos, porque de repente ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De, de que somos, de que ya nos excedimos. eh, con actitudes malas o con actitudes negativas ante los demás o ante nosotros mismos, ¿no? Te das cuenta de algunos errores y de repente ya te empiezas a juzgar, ¿no? Y ya te empiezas a perseguir y todo. Entonces, lo que yo quisiera es que fuéramos conscientes, ajá, que empezáramos a hacer esa conciencia de primero lo que deseamos, ¿no? Lo que perseguimos. Y después hacernos conciencia de lo que hemos visto y ahora juzgamos, ¿vale? Lo que hemos visto en nosotros y ahora juzgamos y ahora es como, no puedes volver a ser así, ¿no? No puedes volver a ser así, ¿cómo es posible que caigas, que hagas, que otra vez tú? Entonces, a uno mismo nos empezamos a perseguir, ¿vale? Entonces, bueno. Ya poco vamos a ir nivelando esto, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, enfocándonos un poquito en la cuestión de la insatisfacción, ¿no? De estar persiguiendo algo, quiero que vean cómo esto de la insatisfacción te mueve a no vivir el momento presente. ¿Vale? El estar añorando lograr algo, ¿no? El estar añorando voy por algo y trabajar y trabajar y trabajar y hacer y esforzarte y tal. Y está bien hacerlo, ¿no? Está bien esforzarnos, o sea, por supuesto que es bueno, ¿no? Pero el punto es, ¿en qué momento, que puedas observar en qué momento vas persiguiendo algo y dejas de estar presente en ti? Y dejas de estar, pues eso, ¿no? Viviendo el momento presente, sintiendo ya esa plenitud hoy, ¿no? ¿En qué momento vives aquí y en qué momento te la pasas viviendo en el punto final el que quieres alcanzar, ¿no? Esa es una. Y la otra es, ya lograste eso, no sé. Por ejemplo, puede ser que hayas estudiado
y hayas conseguido el mejor trabajo, ¿no? Económicamente te va excelente. Y de repente sigues sintiendo esa insatisfacción, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué sigo sintiendo esto si ya cuando lo iba a conseguir, pues iba a estar en plenitud, ¿vale? Es como, no sé si han escuchado, de repente yo he escuchado así como entrevistas de gente que ha tenido como mucho éxito, que ha tenido mucho dinero y que de repente se siguen sintiendo muy mal, ¿no? Y es por eso, es porque en el proceso no hubo conciencia, no hubo un estado de conciencia constante. No hubo un ya lo tengo todo y aún así voy a esforzarme por tener más, porque tener más no está mal, ¿no? Tampoco es como que tengamos que vivir hippies en la montaña y no tener nada y no, no, pero, oh sí, si quieres vivir ahí también está bien, ¿no? Uno no tiene nada contra el hippismo, digo. Pero bueno, entonces, es como, eh, ¿por qué no? ¿Por qué? Digo, y lo estoy hablando en un punto de alguien que logró el éxito y sintió insatisfacción, ¿no? Pero podemos irnos a cosas sencillas, a cosas de día a día, ¿no? No sé, hasta una competencia, lograste una competencia, una carrera, ¿no? Ahora que está muy de moda el correr, y aún así terminas y te esfuerzas y sigues sintiendo insatisfacción, ¿no? O logras tener la pareja ideal, ¿no? Eh, tienes un cobijo completo de tu familia, tienes gente a tu alrededor, ¿no? Y aún así sigues sintiéndote insatisfecho. O sea, puedes tenerlo absolutamente todo, ¿no? Y sigues sintiendo esa insatisfacción. Y lo peor de todo esto es que, aunque pareciera que tu vida es plena, ¿no? Aunque pareciera que tienes en tu vida todo, de repente, y empiezas a tener actitudes, puedes llegar, o sea, la insatisfacción lo que hace es llevarte a tener actitudes también hacia los demás, ¿no? Hacia juzgar la vida de los demás, ¿vale? Hacia, es como, pues deberías hacerlo así, ¿no? Es como si yo ya soy una persona que ya no bebo, ¿no? Y antes bebía, pero ahora ya no bebo, entonces ahora voy a juzgar a los que beben, ¿no? Si soy una persona que antes no tenía pareja, pero ahora la tengo y tengo la pareja más estable, pues ahora voy a juzgar a los que no es posible que no puedan tener una pareja, ¿no? ¿Qué haces para no tenerlo? ¿Qué deberías de modificar para no para tenerla, ¿no? O lo mismo, los que tienen el mejor empleo. Es como tú también deberías porque no te esfuerzas lo suficiente, porque, ajá. Entonces, hay un punto, ajá, donde empezamos a ejercer presión sobre nuestro entorno más cercano. ¿Sí? A tener actitudes pues molestas, incómodas para los demás, ¿no? Puede pasar mucho de los papás a los hijos, por ejemplo, pero también puede pasar de todos, ¿no? Hasta entre amigos, hasta entre hermanos, hasta, ¿no? Simplemente el que tú tengas plenitud, el que tú tengas esa satisfacción con tu vida eh, real, ¿no? Que te haga vivir el momento presente va a hacer que puedas entender al otro, que puedas entender que realmente está en un camino, ¿no? Que está en un camino a lo mejor por el que tú ya transitaste, ¿vale? Pero entonces ahí viene la parte de la compasión, ¿no? Entonces, no está mal dar consejos, ¿no? No está mal, a lo mejor yo ya viví algo y si alguien te lo solicita, te lo pides como, mira, pues a mí me funcionó así, ¿no? Entonces, compartirlo es bueno. Perseguir a los demás no es bueno, ¿no? Porque siempre va a mermar tus relaciones, ¿no? Y finalmente, yo considero que sí, definitivamente tu estabilidad tiene que ver con, bueno, contigo y con las relaciones sociales que fomentas, ¿no?
que constantemente, con las que constantemente, pues compartes, ¿vale? Entonces, sí tiene que ver completamente. Y si tú ejerces este tipo de presión, incomodidad, mm, ¿cómo es? Ay, se me fue esta palabra ahorita, pero el punto es como que empiezas a tener un poco o a mostrar un poco de arrogancia, ¿no? Como si tu vida fuera la que todos deberían tener, ¿no? En ese momento es cuando puedes empezar a mermar tus relaciones sociales, ¿no? Puede de verdad ser un momento incómodo. Entonces, ¿por qué ejercer presión hacia los demás? ¿Por qué ejercer presión hacia ti? Porque cuando tú ejerces presión hacia los demás, sí, la gente se va a incomodar contigo, te va a detestar y a lo mejor te van a dejar hasta de hablar, ¿no? Pero esa misma presión que ejerces hacia los demás, esa la ejerces en ti el doble, ¿no? Así es como uno se juzga, así es como uno mm, se siente consigo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de éxito y hablamos de plenitud y hablamos de sentirte satisfecho, es como te sientes satisfecho y pleno hoy contigo, ¿no? Hoy con lo que tienes hoy, ¿no? Y después está bien con lo que tienes hoy, viviendo el momento presente, pues ir persiguiendo lo demás, ¿no? O ir trabajando más bien por lo demás, ¿no? Entonces, pues eso. Luego viene la otra parte donde, ¿a quién tanto hacemos cargo de nuestros deseos? ¿No? ¿A quién tanto hacemos cargo de nuestros deseos, de nuestras necesidades? ¿A qué tantos santos le rezamos? ¿No? Oye, está bien hacer oración. A quien le gusta hacer, a mí me gusta hacer oración. Algunas veces en la noche sí lo pido, ¿no? Pero ¿desde dónde haces tu oración? ¿No? Es todo esto, ¿desde dónde pides? ¿Pides desde no lo voy a obtener, desde la carencia o pides desde ya lo tengo? ¿No? Cuando yo hago una oración, ¿no? Eh, lo primero que hago es gracias, ¿no? Es gracias por tal, 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 porque siento el gusto de hacerlo. Ajá, porque siento eso y de repente es como, si se puede, ¿verdad? Una manita por aquí y por allá, ¿no? Entonces, em, esto, ¿no? A veces le pedimos a Dios, al universo, este, y bueno, también a nuestros maestros, ¿no? A nuestros maestros, pues a nuestros seres cercanos, a los que ya no están, no sé, a quién tanto les pedimos, ¿no? Y les pedimos con esa necesidad, esa añoranza, ¿no? Y no sucede, y no sucede, y no sucede, ¿no? Qué tanta frustración, es la palabra que estaba buscando hace rato. ¿Qué tanta frustración tienes en tu vida? Cuando te relacionas desde la frustración se nota, ¿no? Eh, no hay veces que precisamente en esta insatisfacción que llegas a sentir con la vida y juzgar y estar de malas y es eso, ¿no? Es esa insatisfacción que tienes contigo mismo, ¿vale? Entonces, cada que pienses en juzgar a alguien o su comportamiento o el cómo debería ser, vuelve a ti, ¿no? Vuelve a ti y pregúntate si la insatisfacción es con ese alguien o es contigo. Y con ambas es importante ponerle conciencia ahí, ¿no? Porque algo de ahí te está incomodando, ¿vale? Mm. Como les digo, de repente de todas maneras va a pasar. ¿No? De repente va a pasar que juzgues a alguien. A ver, todos jugamos, todos hemos chismoseado de alguien, todos hemos hablado de alguien. O sea, tampoco es como, no, no lo tienes que hacer porque no vas a ser un ser de luz, ni de Dios, ni, no. O sea, no, no vamos a hablar de la perfección porque si empezamos a hablar de eso, vamos a volver a lo mismo, ¿no? Es hablar de la aceptación. Vamos a hacer cosas que tal vez no van a estar bien para todos, ¿no? Pero de repente vas a ser consciente de eso, ¿no?
Y bueno, o sea, la técnica principal pues sí es meditar en eso, pero si a lo mejor en el momento no puedes meditar, pues respira y esté consciente en ese momento, ¿no? Y antes de dar una opinión, ve a ti y ve si es lo más óptimo, ¿no? A ver, aquí nos escribió JC. Em, Hay etapas donde las cosas pesan y así se siente. La idea es no enojarse con uno mismo. Joyce, Joyce, qué gusto tenerte por aquí. Ok, bueno, qué lindo que nos estés escuchando con todo y sentirte ahí. Ay, qué gusto No verte. quería poner fea, pero ahora estoy en negación total del dolor hace 2 días. Ay, Gracias, ahorita Liz. vamos a meditar un poquito ahorita, a ver si te ayuda. Claro que sí. Gracias, Joyce. Pero sí, ¿no? Finalmente, eso, hay etapas donde, exacto, a ver, no lo podemos evitar, ¿no? No lo podemos evitar. Yo recuerdo que cuando yo inicié todo esto y empecé a saber que ya sabía más cosas, lo primero que yo quería hacer es decirle a todos, a todo mundo, ¿no? Y obvio nos ha pasado a todos, deberías aprender, deberías hacer esto, ¿no? Entonces, en mi camino de aprender, y como yo ya meditaba mucho, yo ya había ido a muchos seminarios, no, no sé, a lo mejor tenía, en mi época, la más arrogante, yo creo que tenía como, estudiando todo esto, tal vez como 3 o 5 años más o menos, y y pues ya yo empezaba a ver como los posibles defectos en los demás, ¿no? Y fui muy pesada con mucha gente, ¿no? O sea, de alguna manera quería como llevarlos al camino del bien, ¿no? Es como, no debería ser así, no debería ser así. Hoy un punto donde ya mejor no me contaban nada para que no estuviera dando mi opinión, ¿no? Porque qué odiosa, ¿no? Recuerdo que uno de mis hermanos algún día me dijo así como, oye, ¿no se te hace que estás un poquito amargada? ¿No? Y yo, ¿qué te pasa, por Dios? Si yo medito, yo amargada, claro que no, ¿no? Pero obviamente lo sentía, pero después dije, ¿y si sí? ¿Y si sí estoy amargada? ¿Y si sí estoy fastidiando a la gente? ¿No? Entonces me di cuenta que sí, que en el camino del crecimiento personal empezaron a surgir tantas cosas que en realidad no tenía esa plenitud, que en realidad estaba persiguiendo el ser más, ¿no? El ser reconocida, ¿no? Y te puedes perder lentamente por ahí en algún punto, ¿no? Y puedes fastidiarle la vida a otros, ¿no? Y puedes hacer que ya hasta te, te saquen de sus vidas, ¿no? Y te puedes quedar, o sea, también está bien concluir con ciclos, ¿no? Hay veces que ya dejas de coincidir con las personas y bueno, eso también está bien, ¿no? Pero no necesariamente tienes que ir peleándote con todo el mundo, ¿no? Es importante que cuando empieces a tener este tipo de situaciones, puedas ser consciente de tus actitudes y por supuesto, bueno, pues tratar de modificarlo porque estás causando sufrimiento tanto a ti como a los demás, ¿no? Mm, mm, mm. Más, si en eso caemos, el enojarse porque no te escuchan las sugerencias. Ándale. Esa es otra, ¿no? Te estoy dando un consejo, a ver, te estoy dando un consejo y no lo quieres escuchar. ¿No? Y no lo quieres escuchar y yo nada más me estoy desgastando porque te estoy ayudando, pero no me quieres escuchar. Así alguna vez una amiga me dijo, ¿no? Eso ya te lo había dicho yo. Me dice, eso ya te lo había dicho yo, pero a mí no me lo escuchaste y a otra persona sí, ¿no? Pues sí, uno escucha cuando quiere escuchar, ¿no? Este, pero sí, también es eso, estás dando consejos y la gente sigue comportándose de la misma manera y es una frustración que no se puedan comportar, eh, que no puedan hacer esos cambios, ajá, que,
que se te está diciendo que con eso vas a dejar de sufrir, pero quieres seguir sufriendo, ¿no? Entonces ahí llega la frustración de que es que tú no me estás haciendo caso y la otra persona está más frustrada porque quiere que le dejes de molestar, ¿no? Entonces todos hacemos un conjunto de sufrimientos, ¿no? Ya ves, dice a los hijos, pero paz será su camino a los hijos. A los hijos, ¿no? Cuando empiezan a estar más grandes, ¿no? Esta etapa de la adolescencia, ¿qué será? Como desde los 13, 14, como hasta los 20, no sé, algo así, donde ya se creen adultos, ¿no? Se creen adultos, pero no tienen cómo mantenerse. Y, uy, y cuidado con que tengan dinero, porque ya ahora sí, ¿no? Con que empiecen a trabajar, porque pues es como, eso una vez lo dijo Shibagam. Como si a ti en este momento alguien llegara a otro adulto y te dijera lo que tienes que hacer, ¿no? Cómo tienes que gastar tu dinero, a qué hora tienes que llegar, a qué hora tienes que salir, a qué hora tienes que dormirte. Y, o sea, si alguien llega en este momento que ya eres autosuficiente adulto y te dicen esas cosas, vas a decir, estás mal. También no me vas a mandar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con pues, los hijos, ¿no? Más a esa edad. ¿No? Y bueno, de cualquier manera, los hijos los puedes fastidiar toda la vida también, ¿no? De la misma manera. Nuevamente, es como cómo educas, ¿no? A quien depende de ti, ¿no? ¿Lo educas con amor o con imposición? O sea, es bueno ser severo. De hecho, es bueno ser severo hasta con nosotros mismos. Una cosa es ser severo y otra cosa es ser hiriente, ¿no? Ser agresivo, ¿no? Ser, pues perseguir, dañar, todo esto, ¿no? Entonces, los límites, claro que son buenos, ¿no? Eh, pero ya cuando se están haciendo como una cosa más de imposición, es cuando, bueno, ya no hay esa parte de la conciencia, ¿no? Eh, claro que sí. Listo. Entonces, bueno. eh, Todo esto, ¿no? Todo esto de poder percibir, de podernos hacer conscientes de nuestro presente, ajá, no es algo, digo, ahorita yo se los estoy platicando, pero tal vez no es algo que sea de un momento a otro. De verdad que requiere bastante esfuerzo y trabajo personal, ¿no? Y compasión, compasión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, em, ¿cómo podemos entender la gratitud? ¿Cómo podemos entender la gratitud? Porque la gratitud no es gracias, ¿no? La gratitud es un estado de conciencia. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la gratitud? ¿No? Sí, meditando en ella, pero cuando meditemos en ella, cuando meditemos en gratitud, va a salir absolutamente todo con lo que no estamos en gratitud. Entonces, vas a tener la constancia para poder entender cada una de estas cosas que te estoy comentando y otras tantas que no hemos comentado, ¿no? Cada una de las cosas con las que no estás de acuerdo con el mundo, con las que no estás de acuerdo con la vida, ¿no? Todo esto con lo que no estás de acuerdo, todo esto con lo que juzgamos, ¿no? Porque tenemos una idea de lo que debe ser la vida. ¿Sí? Y si la vida no se adapta a esta idea, entonces empezamos con esta pelea, ¿no? Ahorita hablamos de la insatisfacción y cómo perseguimos a nuestro círculo más cercano, ¿no? Que es al que más afectamos siempre, ¿vale? Pero también hay otro donde también causamos impacto. Bueno, es más impacto el de nosotros, ¿no? Pero cuando no empiezan a suceder las cosas como nosotros consideramos que debe ser, ¿no? Nos quejamos con qué? Con el gobierno, ¿no? Con, con nuestro jefe, ¿no? Con algo que con quien tú quieras, ¿no? Con quien tú quieras te vas a responsabilizar.
¿no? Vas a responsabilidad el por qué tú no eres pleno, el por qué tú no eres, ajá. Entonces, el pensar que hay con la vida, exacto, fin, ¿no? Porque la vida es injusta, ¿no? Porque para esto la vida es injusta. Entonces, eh, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué consideramos que la vida es injusta? Bueno, sí, o sea, en la vida pasan cosas, ¿no? En la vida pasan cosas muy fuertes, ¿no? Ahorita que estábamos platicando, pues perdemos a nuestros padres, ¿no? O perdemos a algún familiar, o perdemos, bueno, hay quienes pierden a sus hijos, ¿no? eh, Cuestiones de violencia, cuestiones de desaparición de personas, esta cuestión, por ejemplo, lo que está sucediendo con los palestinos, ¿no? En Gaza. Si nos ponemos a ver problemas sociales, sí, sí, en realidad pareciera que la vida realmente es injusta, ¿no? Y es muy difícil poder llegar a estar en paz con todo eso. Sí que lo es, ¿no? Pero eh, si lo hacemos, si lo hacemos constantemente, ¿no? Si lo meditamos constantemente y si estamos en gratitud absolutamente con todo, puedes ayudar a bendecir con conciencia tanto a ti, tu entorno, como a algo más grande. ¿No? A ver, ¿qué más? Con nuestro cuerpo y sus sesos. Estamos hablando ahí, ajá, con que estamos enojados. Exacto, ¿no? También con nuestro cuerpo. Uy, sí, esa es de las, también de las más fuertes, ¿no? Es como, ¿por qué no? O sea, es como si, o sea, sí, tu cuerpo sí puede modificarse y hacerse, ¿no? Pero ¿por qué mi cuerpo no es así? ¿Por qué mi cuerpo no reacciona así? ¿O por qué se enferma? ¿O por qué no es diferente al de los demás? ¿No? ¿Por qué otros sí pueden ser más fuertes, ¿no? Y yo no, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho es de las más fuertes, ¿no? El odio que nos podemos tener a nosotros mismos, ¿no? Eh, Esto que les decía, por ejemplo, de tener muchos años estudiando en la espiritualidad, el crecimiento personal y así, y de repente seguir enfermando, ¿no? Y de repente seguir, que te siguen pasando cosas que es, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me sigue pasando si yo ya, frustración, ¿no? Hay mucha gente, de hecho, que ha dejado de estudiar todo esto, ¿no? Es como ya, o sea, me esfuerzo, hago, ya mejor, mm, dejo de hacerlo, ¿no? Porque ni siquiera sirve, porque entonces ya mejor nos vamos a proyectar en la vida y en las desgracias de por allá, porque ahí parece que está mejor, ¿no? Pero pues es un camino que es de constancia, ¿no? La gratitud es algo que se fomenta. La gratitud es algo que es día a día. Y en el momento que te das cuenta que no estás en gratitud, bueno, observas por qué no lo estás y entonces vuelves a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno. Pues vamos, ¿tienen alguna duda, algo que quieran comentar, platicar antes de ir a meditar? ¿No? Bien, vale. Pues vamos a meditar entonces. Y le hice así y salieron unas manitas. Ya. Listo. Entonces, pues vamos a ponernos cómodos. Vamos a prestar atención a nuestra respiración, cerrar ojitos, consciente de ti, consciente de tu respiración. Respira, habita.
Siente, observa. Ahí consciente de tu respiración. Siente cómo se siente tu cuerpo con estos temas que estamos tocando. Ve en qué parte de ti se siente la insatisfacción. Es esta sensación de que haces, haces y haces y no hay plenitud. Es esta parte donde no sientes que no haya más que perseguir. Siente ese vacío que te da la insatisfacción. Consciente de ese vacío. Respira. La insatisfacción viene del orgullo, de eso que queremos controlar que suceda y no sucede como queremos. ¿Con qué estás enojada? ¿Con qué estás enojado? Y hazte consciente de ello. Respira. Exactamente. Ese enojo, esa incomodidad, eso que no sucede, que no puede suceder, eso es lo que provoca que estés enojado con la vida. Eso es lo que provoca que responsabilices a alguien más o a algo más de tu plenitud, de tu falta de plenitud. Ese hueco que genera el que nada o no todo lo que tienes hoy es suficiente. Respira, siente esa insatisfacción, siente ese enojo con la vida, siente ese orgullo, porque no está mal tener ese enojo. Lo que no está bien es hacerte no hacerte consciente de ese enojo.
Respira y siéntelo. Es como si no hubiera nada que lo pudiera llenar. Tal vez pelearlo ha sido la mejor opción hasta ahora. Hoy vamos a integrarlo en nosotros. Hoy vamos a sentirlo, a reconocerlo. Esa insatisfacción. Vamos a soltar un poco de presión, inhalando por nariz y soltamos por boca. Inhalas con sonido. Y sigues presente ahí. Orgullo, insatisfacción. Siente ese hueco. Ve cómo se comporta en ti. Respira. Y ahí mismo, ya que hemos identificado ese hueco de insatisfacción, vamos a inhalar nuevamente, soltamos presión y comenzamos a invocar, a identificar, a depositar ahí en lo que sentimos gratitud, en todo eso que necesitamos, en todo eso que pedimos desde la carencia, en todo eso que queremos que suceda y no sucede y ejercemos control, lo abrazamos con gratitud. ¿Por qué voy a sentir gratitud si no lo tengo? Por eso, exactamente por eso, porque tienes lo que debes tener hoy. Frutaña, gratitud. Ríndete un poco. No tiene que ser como tú quieres que sea. Es como es hoy. Y eso es lo que te mantiene en el momento presente. ¿Quieres ser pleno? Agradece hoy.
Crutaña. La gratitud es más grande que un gracias. La gratitud está en todo. Crutaña. Dale esa apertura a la gratitud. Dale oportunidad a la gratitud de enseñarte. Ábrete a sentir gratitud en absolutamente todo. Crotaña. Permite que el estado de conciencia de la gratitud te abrace y te haga percibir la plenitud que hoy ya tienes, porque es un hecho que ya la tienes hoy. Los deseos, las añoranzas, las necesidades también son parte de la vida y ahí van a estar. No las vamos a eliminar. Día a día van a aparecer, pero las vamos a abrazar con esa gratitud, con la calidez de la presencia en nosotros mismos, de la gratitud, consciente de ti, consciente de tu respiración, consciente de la gratitud. La gratitud, de hecho, también da como esa sensación de paz. Y es que en la gratitud ya no hay mucho que perseguir. En realidad no hay nada que lograr, no hay nada que alcanzar, no hay nada que obtener. Todo lo tenemos aquí y ahora. Y tenemos tanto y es tan grande y es tan inmenso. Respira, suelta un poco de presión. Mm. Brutaña, gratitud. Soy pleno, soy plena hoy ya con lo que tengo. Problemas, complicaciones, cosas que arreglar con los demás, contigo misma, sí, ahí seguirán. Y tú serás plena, pleno, y luego irás a resolver cosas. Crutaña.
gratitud. Permítete abrirte a la calidez de la gratitud. Solo un poquito más. Grotaña. Estás completa. Estás completo. Realmente no necesitas nada más. Grotaña. Grotaña. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Y poco a poco ve regresando aquí, abriendo tus ojos lentamente. Me gustaría que hiciéramos unos 3 ohms, nada más. Un poquito más para fortalecer esto de la presencia en nosotros mismos, que no se nos vaya tan rápido. Entonces respiramos. Una vez más. Respira. Nuevamente, respira profundo. Oh, y regresa aquí. Que nos dure mucho este estado, ¿no? De presencia, de conciencia. Desde aquí se toman mejores decisiones. ¿Qué tal? O estírense, tomen agüita. Listo.
¿Quieren compartir algo? Lo pueden escribir. Gracias. Gratitud, gratitud. Sí, Gratitud, está Joy. muy pegada a la paz de cada etapa, ¿no? No todo como uno quiere que salga, solo de cada etapa. Así Gracias. es. Un pasito a la vez, ¿no? Sí, Mm, y sí va esto de que a veces todo lo podemos identificar como una sola virtud, ¿no? Pero por ejemplo, la gratitud es muy similar a la paz porque hay un punto donde dejas de perseguir, mm, ¿no? Entonces solo estás ahí agradeciendo, sea como sea, ¿no? mm. Pero muy lindo. Sí, porque al final ¿cómo se el dolor crece porque resistes, pues, como no quieres que sea así, el dolor se siente más grande, pero cuando ya te quedas en gratitud, como ya está así, te quedas en paz, y claro, te pones más en el presente. He sentido bastante la conexión entre la gratitud y el presente. Entonces ya no me estoy preocupando de, ¿y cómo va a ser si esto no sale y esto? Y mejor acá gratitud, ya me quedaré nomás aquí. Exactamente, No lo había ¿no? relacionado. Porque lo empezamos a pelear más. O sea, en realidad empezamos a controlarlo más, ¿no? Cuando no está sucediendo como queremos que suceda, ¿no? Cuando no se están dando las cosas. O sea, porque además te sigues esforzando, ¿no? Te sigues esforzando porque algo suceda, ¿no? Estás trabaje y trabaje por ello y ni siquiera está viendo como esa parte de ya está, ¿no? O sea, si ya hiciste todo lo que tenías que hacer, Nos gratitud. estamos desgastando, ya no es esfuerzo, ya entras a una etapa de desgaste, Exacto, porque es casi como una terquedad, ¿no? exacto. Lo confundimos el esforzar con estar neceando, ¿no? Con que sí, que sí, que sí. Exacto. Y entonces eso es lo que empieza a generar mayor sufrimiento, mayor desgaste, mayor agotamiento, ¿no? Mm, Más está ahí en tu mente, ¿no? mm, Entonces, precisamente sí, va de la mano con la máscara del orgullo, ¿no? Pero me gusta más enfocarlo así como más detallado en la insatisfacción, ¿saben? mm. Porque si es algo que de repente estamos peleando constantemente, ¿no? A ver, aquí dice, conectado con la fe y rendirnos. Me encantó que en gratitud puedo ver solución, salidas, ¿no? O sea, de repente es esto como darle un sentido un poquito más amplio a la gratitud, ¿no? De repente sí agradezco a la vida, que respiro, que día a día me despierto, sí, pero a veces qué tanto lo haces monótono y qué tanto lo haces como un estado de conciencia que sea más grande, más amplio, ¿no? Precisamente eso que les decía que es un estado que te abraza, ¿no? Que te cobija, que te dice, ya, para de pelear, para de batallar, para de correr, detente, ¿no? O sea, ya estamos bien. Es que no lo has visto, que ya estamos aquí, ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces de Sí. repente vuelve, ¿no? Entonces, por ahí si la quieren, pues de aquí a que se cierre el año al menos, ¿no? Trabajar un poquito de la gratitud por aquello del cierre de ciclos, sí. Sirve, funciona, ¿no? Por aquello de la pedida de todos los deseos, para el 31 desde la gratitud. Háganlo, pero desde la gratitud. Suceda como suceda, ¿no? Gratitud, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a dejarnos así esa tareita, ¿no? Quise hacer esta clasecita de cierre por ahí para que soltáramos un poquito de presión,
¿no? De repente de todo lo que queremos lograr conseguir, añorar y más antes de que acabe el año me falta tata, ¿no? Quiero estar, quiero hacer, quiero... Ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, pues eso. Eh, pues me ha encantado tenerles por aquí, ¿no? Ver algunas caritas por ahí conocidas y ya después veremos qué más hacemos, ¿no? El próximo año. Hay que organizarnos para hacer otras cositas, ¿vale? ¿Algo que quieran decir, compartir o es todo? ¿O nos vamos? Agradecerte nomás, Liz. Lindo verte, verlas. Muchas gracias. Me cayó perfecto. Igualmente, Joyce, es muy lindo verles. Bendiciones. Chao. Bendiciones, gracias y eso, ¿qué? Gratitud. Les abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.